Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Luis Felipe Ángel. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana del cuarto semestre de la sede de Medellín. El propósito de este video es hacer el análisis del material entregado por el docente Eider Bolívar Mojica de la materia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Los temas que se van a analizar o el material que se analizó fueron tres videos y dos lecturas. El primer video habla de la guerra mundial en color, el segundo la hambruna de Mao, el tercero China, un estado policial o laboratorio del futuro, el cuarto la lectura del capítulo 1 del libro de Derechos Humanos de la ONU y el quinto la sentencia C-577 del 2011 de la Corte Constitucional referente al reconocimiento de derechos de parejas del mismo sexo. Para analizar este tema, todo va a ser analizado a partir de la vulneración de los derechos humanos, ¿no es cierto? Que es la materia en sí y lo que se ve evidente en el análisis de los cinco temas. Yo dividí mi análisis en ideas principales. La primera idea principal, y se ve de manera directa y contundente en los primeros dos videos, tanto en la guerra mundial a color como en la hambruna de Mao, es cómo inicia la vulneración de los derechos humanos de manera que ni siquiera la sociedad se da cuenta. Y esto parte y pasa todavía hoy en día. Mi análisis va a ir desde lo observado en los videos y lo analizado en la lectura y traído a la actualidad y en particular a la actualidad colombiana. Entonces, ¿cómo parte primero la violación de los derechos humanos en una sociedad donde no se da cuenta que inicia la vulneración de los derechos humanos? Y muchos de estos, y Hitler como Mao, se aprovechan de situaciones particulares de la sociedad para manipularlos. Vemos cómo Hitler, a partir de una sociedad golpeada por la Primera Guerra Mundial, hace su política de gobierno basada en la promesa del desempleo, de terminar el desempleo y de mejorar la calidad de vida. Y efectivamente es un hombre políticamente capaz de ejecutar estas funciones. Y como Mao promete el crecimiento económico de una nación. Y ahí es donde vemos cómo la sociedad abarca esta esperanza y no sabe lo que está sacrificando por esas promesas. Y eso se ve en este país y se ve en el país del Sagrado Rostro y hasta en muchos países donde los políticos, sin importar la metodología utilizada, se aprovechan de las vulneraciones ya vividas por la sociedad para ellos después en un futuro vulnerar nuestros derechos. Y son tan de frente su posición de contradictores a los derechos humanos que sus promesas se basan en la afectación de otros derechos. Y vemos políticas como contra la inmigración en nuestro país de los venezolanos, donde ellos también son seres humanos, y acá vemos políticas que hacen referencia al trato inhumano de estos inmigrantes que están en una situación que no se vienen acá simplemente por querer. Y así como hay ese tipo de xenofobia, así fue Hitler. Creó una xenofobia y una estigmatización posterior a partir de su política que cumplió. Bajó el desempleo, generó una calidad de vida a los alemanes de carácter general y sobre todo a las personas trabajadoras que decían: yo nunca me imaginé poder vacacionar en el extranjero. Entonces vemos cómo se vulneran o cómo inicia la vulneración de derechos humanos a partir de unas promesas basadas en la vulneración de otros. Este análisis se hace a partir también de
de lo establecido en el capítulo 1 del libro de Derechos Humanos, donde vemos que dignidad humana no es ese derecho humano solito, sino que lo abarcan varios derechos conexos a este derecho y que son literalmente vulnerados no solamente históricamente, sino actualmente. Y lo preocupante es que conociendo cómo se ha violado o cómo se ha menoscabado la dignidad humana en el pasado, estamos casi que la misma práctica actualmente. Ya uno de los derechos humanos que yo veo que se violan tanto en la hambruna de Mao, tanto en China, en su posición de control a la sociedad y en el Estado nazi, fue la restricción al acceso de la información. Ya después de haber adquirido el poder, del poder de una manera haciéndose ver como salvadores, se hacen promesas a partir de la restricción de otras personas. Entonces vemos cómo Hitler, de manera paulatina, va restringiendo la información para vender su propaganda nazi. Como Mao, también de su manera de crear su política, maneja la información que se le transmite al pueblo. Como China vende ese control de manera positiva, viendo como un laboratorio, un futuro, como si fuera el gran avance tecnológico, ese control. Y vemos en nuestro país cómo esa restricción de la información viola el artículo 20 de nuestra Constitución, que es el derecho que tenemos a estar bien informados, y vemos cómo partidos políticos de manera indiscriminada y sobre todo partidos de gobierno manipulan los medios de comunicación masivos. Y qué pesar de los medios que no están alineados con este pensamiento o con esta estructura política. Esto directamente es una violación a derechos de manera conexa, porque es como se manipula al pueblo para estar contra el mismo pueblo. O sea, un ser humano, porque los alemanes, así estuvieran clasificados como nazi, también eran humanos, pensaban de manera diferente, pero eran humanos. El problema fue cómo exteriorizaron ese pensamiento y se fueron contra otros seres humanos, porque los judíos también son seres humanos, y de una manera de pensamiento de alguien muy inteligente, pero que utilizó esa inteligencia de manera negativa contra la humanidad. Y algo que le doy toda la razón en el documental, donde decían que él iba a marcar la historia, y definitivamente marcó la historia. Y donde Mao también, al manipular la información, iniciaron unas muertes a terratenientes, expropiando la propiedad privada y vendiendo un mejor estilo de vida al campesino. Y vemos actualmente cómo los partidos políticos, y de todos, tanto de izquierda, de derecha y de centro, manipulan el envío de la información a la sociedad para ponerlos en contra de la misma sociedad. Qué violación tan directa al artículo 20 de la Constitución Política, y qué pesar que los medios de comunicación se presten para esta manipulación, en donde casi que los análisis políticos es: yo no voto por este porque es todo lo contrario, o es lo que me dice mi pensamiento de izquierda, o voto por este porque mi líder político es el que dice eso, sin razonar cuáles son las propuestas políticas. O sea, hasta nosotros mismos nos violamos el derecho al acceso de la información porque no queremos ir más allá.
Segundo, acabar con la oposición, y ahí va, con la oposición, perdón. Vemos cómo Hitler y Mao de manera inteligente identifican cuáles son sus opositores y los acaban directamente. Y vemos cómo pensar ahora diferente en diferentes temas y hasta entre nosotros mismos. O sea, eso va desde lo macro, del Estado, como papá por decirlo así, que nos da unas directrices, hasta lo micro, donde en nuestra familia, en nuestra sociedad, pensar diferente es tener un enemigo. Y lo vemos cuando se dan debates en sentencias tan polémicas como es la sentencia C-577. Y más adelante en el curso o en la cátedra del docente vamos a ver temas que son aún más polémicos, como es la interrupción voluntaria del embarazo, temas como la eutanasia, donde las posiciones y pensar diferentes, ser enemigo del uno del otro. Y aquí es donde vemos que no respetan el libre pensamiento. Yo puedo pensar lo que quiera. Es más, una de las normas penales es que tiene que haber una exteriorización del hecho. Yo puedo pensar muchas cosas y se me tiene que respetar mi forma de pensar desde que no afecte la concepción de dignidad humana y de concepción de ser humano a otra persona. Entonces, vemos cómo se acaba con la oposición, o cómo se acaba con la oposición históricamente, de manera en que se generen ideologías e idiosincrasias sociales para aceptar un comportamiento determinado, sin importar la violación que esto o la afectación que tenga esto con las otras personas. Y vemos algo que me impactó sobre todo en los videos, y eso nos pasa a nosotros, porque no vamos más allá, sino nos quedamos con los pequeños esbozos que cogemos de allí y de allá, pero no de manera personal. Y ver estas entrevistas, cómo se pierde la concepción de dignidad humana del mismo ser que cree defender estos derechos. Vemos cómo en la Guerra Mundial a color, cuando el Ejército Rojo derrota en una población alemana al ejército nazi, la forma de celebrar esto es la victoria, es vulnerando derechos humanos. ¿Cómo ver que celebraron violando mujeres alemanas? O sea, donde se pierde la concepción de la lucha, de que estamos librando contra un dictador, contra una amenaza mundial, y nos convertimos en esa misma amenaza. Y ese mismo análisis se ve en la hambruna de Mao, cómo los campesinos matan a terratenientes pensando que obviamente tienen el derecho de hacerlo por un mejor futuro. Y cómo en nuestra sociedad ha pasado desde las crueles guerras entre partidos conservadores y liberales, entre el nacimiento de estos grupos insurgentes como el paramilitarismo y las guerrillas, en donde su concepción era defender el pueblo y terminan haciendo todo menos la defensa del pueblo. Entonces, ¿cómo se pierde esa concepción de ser humano en una idea? Y donde hasta el mismo Hitler decía que es que en una guerra lo importante es ganar y se vale todo. Es triste ver cómo se repite eso en nuestra sociedad actual. Y lo peor de todo es que se tiene identificado, y ahí vemos que la ONU lo tiene totalmente identificado en su libro de derechos humanos, y sin embargo repetimos sistemáticamente estas violaciones. Y digo repetimos porque hay veces nosotros mismos lo hacemos inconscientemente, así como permitimos inconscientemente que nos violen nuestros derechos, y hay veces tenemos que ser golpeados tan directamente para poder reclamarlos.
Y cuando hablo de ese golpe directamente para poderlo reclamar, ahí traigo a colación la sentencia C-577, en donde ya se tienen establecidos unos derechos, y sobre todo acá en Colombia, desde la Corte Constitucional, vemos el artículo 1, dignidad humana, donde, como magistralmente lo exponía nuestro profesor, la Constitución del 91 se basa en eso, en la prioridad del ser humano, de la obligación del Estado de a partir de la dignidad humana y de derechos fundamentales, respetar el proyecto de vida y generar herramientas para que este proyecto de vida individual se le respete al ser humano. Entonces, si partimos de dignidad humana, artículo 1 de la Constitución, después vamos al artículo 12, tratos inhumanos. ¿Qué más trato inhumano es que clasificar a una persona por su pensamiento u orientación sentimental, afectiva, sexual, y clasificarlo y hasta de manera despectiva en muchas ocasiones? Eso es un trato inhumano, ¿cierto? Y adicional, a partir de ese trato inhumano, también la violación del artículo 3, el derecho de la igualdad. Por Dios, si una persona tiene su concepción de amor, sexualidad y proyecto de vida basado en sus preferencias hacia el mismo sexo, ¿qué lo hace diferente de una persona heterosexual, de un concepto de familia de pronto clásico? No lo hace diferente, sigue siendo ser humano. Lo mismo que la Alemania nazi. Entonces estamos acá donde se segmentaban a los judíos y hasta donde se impartían cómo se identificaba un judío, y decían que hasta si tenía buen olfato lo podía identificar. O sea, vemos que se repite en escalas de pronto proporcionales diferentes, pero se repite esta violación de la misma manera. Y donde la única forma de que se me respeten los derechos es llegando a instancias ante la Corte, que su obligación efectivamente es velar porque se cumpla este fundamento de la Constitución de, venga, respete mis derechos humanos, mi dignidad humana, mis concepciones inherentes, mi libre desarrollo de la personalidad. Y tenga que ir la Corte a decir, primero, a decir una alerta de legislador: eres ineficaz, te falta ir más allá, por lo mismo, porque se montan al poder con promesas que lo último que quieren es formar partido de manera objetiva y se vuelve de manera subjetiva, donde dicen, no, yo no puedo aprobar eso porque me pongo en tela de duda con los votantes más juiciosos, que son los cristianos, o voy a todo lo contrario simplemente por llevarle la contraria a la izquierda o a la derecha o al centro. Entonces miran, son réditos políticos y no la realidad y la necesidad social de ejercer su función como legisladores objetivos y cumpliendo la representación que ellos deberían de tener. O sea, ellos nos representan a nosotros y lo último que hacen es representarnos. Se representan ellos mismos y a sus partidos políticos. Entonces, hasta en la clase analizábamos que por qué se tenía que llegar a eso, y era por el problema jurídico donde una rama del poder casi que tiene que hacer y usurpar las funciones de otras ramas del poder ineficientes por miedo de tomar partido, y son estos los malos, los que por fin dicen, sí, respeten los derechos, o sea, vamos en contravía de la concepción del ser humano, y más cuando no hay afectación a terceros, que era lo que les decía. O sea, somos libres de pensar si no afectamos a los terceros. Y entonces, ¿por qué coartar el libre desarrollo?
en diferentes escalas, simplemente el libre desarrollo de pensamiento, de cultura, de acuerdo a una raza como eran los judíos, o una forma de pensar capitalista de la propiedad privada para supuestamente apoderarse del mecanismo de producción de una nación, el control que ejerce de manera indiscriminada, el control excesivo, coartando la libertad a una sociedad como China actualmente, y sobre todo se ve en el video pues que el control es excesivo y injustificado, y ver el desglose que ya hay y la identificación de la necesidad de respetar los derechos humanos, y nos los pagamos por las galletas en todos los niveles. Yo creo que esto, más que un análisis, es una autocrítica de cómo vemos la sociedad y cómo participamos en ella en diferentes factores. Muchas gracias al docente Eider Bolívar Mojica por la oportunidad y también por sacarnos de la zona de confort. Por ejemplo, para mí esta es la primera ocasión que me grabo en un tema particular y genera un reto, y gracias. Un feliz día.